Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de La Máscara. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre. Todas las máscaras de la Nación Máscara. Eh, Se trata de el doctor en Sociología por la Universidad de Londres, Tomás Páez, muy vinculado a, se dice, Tomás es un especialista en la diáspora, la viene estudiando sistemáticamente, detalladamente, haciendo sinergias. Aquí tenemos a Tomás, bienvenido Tomás a la máscara, es un honor para nosotros. Hola, hola, Excelente, ¿cómo estás? excelente, ¿cómo está ¿Todo España? bien? Bueno, enredada porque el Con ánimo resultado caído, electoral ¿no? ganó el Sí, PP, subió de una manera significativa el número de votos, pero no le da, digamos, tienen que entrar en procesos de negociación, cada cual más conflictivo que el otro, bueno, cualquiera de los dos partidos. el mundo definitivamente es un garabato ilegible en este momento, ¿no? Por todos lados de rollo. A donde vaya vas a encontrar un problema. Mira, Tomás, vamos a hablar de la Así es. diáspora, que es tu especialidad. Tiene ya varios años. Tomás, como decía, es doctor en sociología por la Universidad de Londres. Ha estado vinculado por muchos años a Dice Libertad. Y ha venido desarrollando esta investigación sistemáticamente, meticulosamente, creando vínculos entre los expatriados, etcétera, 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 ¿no? Ahora, primera pregunta, Tomás, ¿cuál es la génesis de este proceso? ¿En qué año comienza la diáspora tal cual la conocemos hoy? Mira, nosotros en los análisis que hemos hecho, el 99 punto y tanto por ciento del éxodo se explica a partir de la llegada de este gobierno al poder hace un cuarto de Ok, siglo más o menos, ¿no? Desde el día uno el proceso migratorio ok. en Venezuela. Hemos hecho un seguimiento. Primero salían 120.000 personas año en promedio, y luego eso a partir del año 2016 se multiplica por 10 y salen, egresan, migran del país 1.200.000 personas año, hasta el momento del COVID y el post-COVID, que se ralentiza, pero no cesa el Ok, éxodo y sigue pues, creciendo. De hecho, o sea que es un proceso de 25 años, nuestros pero datos ¿cuál es indican, el pico? no, digamos, a partir del año 2016 se produce un salto cuántico, se multiplica por 10 el número de venezolanos que salía anualmente Ok, hasta el año 2015, que era 1.600.000 personas, 1.700.000 personas más o menos fuera del país en el año 2015. A partir del 16 se produce un salto, bueno, que lleva en el año 2018 a Naciones Unidas a crear un programa especial de parte de la Organización Internacional de las Migraciones para atender el tema de la diáspora ok. venezolana en Latinoamérica. Ahora, en las razones por las cuales la gente migra han cambiado a lo largo de estos 25 años, ¿no? Al principio era la inseguridad, tengo entendido. Mira, no, mira, es una mezcla de factores, digamos, todo éxodo es un tema muy multifactorial, digamos, va desde los temas que tú señalas, la inseguridad, que tiene un peso enorme, no solamente en la ida, sino también hasta en la reflexión sobre el retorno. Luego tienes un deterioro económico enorme, cierre de empresas, carencia de empleo, cierre de medios. Entonces, bueno, los medios y las empresas significa entonces que muchos periodistas han tenido Sí. que emigrar del país. La caída de DBSA hizo que muchos ingenieros, de los que no, Claro, esos los que no 20 fueron mil expulsados, sino que se quedaron,
empleados que fueron votados de PDVSA están en las mejores compañías del mundo, ¿no? Claro, pero no solamente se fueron los que fueron expulsados, sino que es que el mismo deterioro de la industria petrolera, que pasó de 3.300.000 barriles día, ahorita se está 750. levantando otra vez con la participación. Está en 700.000 barriles, más o menos, con la participación de Chevron, ha hecho que muchos ingenieros y mucho personal de la industria petrolera haya tenido que migrar hacia otros lados. Además, la estructura salarial en Venezuela, incluso cuando eres bien pagado, es deficitaria para pagar Sí. servicios, para pagar una inflación creciente, para pagar un deterioro económico demasiado severo. Ok, ahora Tomás, yo me imagino que hay capas o estratos, gente que se va como gerente de marketing de una multinacional y gente que se va a trapear, a limpiar pisos y a, qué sé yo, a cocinar. Eh, eh, Mira, como toda migración, como los migrantes que recibió Venezuela del Líbano, de China, de Italia, de Portugal, de España, de Colombia, bueno, tienes que inventar, tienes que desarrollar, tienes que trabajar porque te la estás jugando toda, tienes que producir hasta que vas cogiendo camino y vas... sí, ahora cuesta mucho hacerse un espacio afuera, ¿no? Sobre todo ahora. Se fue el audio, Tomás. Se fue el audio, Tomás. No te oigo. empresas de eventos o comenzaron como dibujantes y eran Sí, arquitectos y profesores en la universidad. Digamos, ok. tenemos de todo. Ahora, el fenómeno de la prostitución, eh, eh, sobre todo en Ecuador, Perú, Colombia, estas muchachas que, incluso universitarias, que salen del país y se prostituyen, entran en redes de trata de blancas y bueno, paran, corren con ese triste destino, ¿no? ¿Qué has estudiado sobre eso? No, sí, bueno, hay muchos estudios. Es un tema que se está analizando, lo está analizando seriamente la OIN y está preocupado porque tenemos niños que están saliendo solos. Alrededor de las diásporas siempre se producen industrias Sí, diaspóricas, lo que es trata de niños, trata de mujeres, trata de jóvenes, el tema de la droga, etcétera. Ahora, no pensemos que eso comienza afuera. Eso comienza adentro. Es decir, la gente que sale en las embarcaciones que han salido para Trinidad ha sido con el consentimiento de quienes vigilan claro. esa frontera en la península de Araya, ¿no? Eso pasa también en la frontera. Entonces, no es que la prostitución comienza después de que saliste de Sí, la frontera. Hay prostitución dentro de Venezuela porque estamos hablando de una economía que se contrajo el 80%. Digamos, hay países que han salido sí, de guerras en mejores condiciones que Venezuela. Era una normal de 1,90 que pesaba, haciendo un símil de la economía, que pesaba 100 kilos y de pronto terminó pesando 20 kilos. De broma podía mantenerse en pie y los efectos que hubo en el año 21-22 incrementó el peso de 20 a 27 a 30 kilos, pero todavía está en comparación con lo que sí. había en el año 2013, es decir, el retorno todavía falta un largo terreno, un largo trecho y no parece haber síntomas No, de que eso vaya a me ocurrir porque dice la José Toro inflación... Hardy que hace falta 25.000 millones de dólares anuales por 8 años para volver a la industria petrolera a donde estaba hace 20 años. Bueno, pero estás hablando de una industria petrolera, pero estás hablando, además habría que ver si las inversiones se van a hacer, si las grandes están pensando en un momento en el que hay transición energética, lo van a hacer de esa manera, pero es que tenemos el tema ambiental, los pasivos ambientales al sur del Orinoco son extraordinarios, el tema del sector eléctrico, la inversión Sí, que hay que hacer es enorme, la infraestructura de transporte
vías, la internet, que es de las peores de Latinoamérica. Nuestros bytes andan cuando éramos un país que éramos referencia en ese sentido, ¿no? Tomás, y cuéntame una cosa, ¿cuáles son las edades de los migrantes? Mira, déjame más bien ver, como toda diáspora, todas las diásporas son jóvenes, todas las diásporas, y eso es una cosa interesante, porque se ha ido aproximadamente un tercio de la población del país, ¿no? 8 millones de... Y siempre se van, comienzan yéndose en el mundo los jóvenes, entre 18 y 40 años, es decir, en edades productivas y reproductivas. Eso significa que hay zonas del país y hay estados del país en el que el éxodo ha estado por encima del 30%. Es decir, que eso afecta el proceso de planificación para las empresas saber cuál es el mercado, dónde está, cuál es el potencial que hay para los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sorprende es que no haya en el país datos oficiales acerca de la diáspora. Ese es un primer elemento. La segunda cosa es que para nosotros esta diáspora está creando una nueva geografía. No existe un dentro y un afuera. Los que están afuera se conectan y están preocupados y envían recursos a los que están dentro. Hay intercambio de ideas en todos los planos, en el plano familiar, en el plano político, en el plano cultural, luego facilitado por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces lo que nosotros decimos es que la diáspora es la mejor reserva internacional de Venezuela, es un capital humano que sumado al capital humano que está en el país va a ser necesario para la tiene como un toque bíblico en la diáspora, en el sentido de que es como un éxodo donde ya muchos no volverán jamás. Claro, pero es que... Y entonces ya pasa de 8 millones, ¿no? Claro, pero tú no necesitas volver para contribuir al desarrollo. Si nosotros tenemos a gente nuestra en Disney, en posiciones importantes, manejando y administrando una industria enorme, yo no necesito que él retorne a Venezuela para hacer mi apoyo. Desde allí donde está puede ser muy útil formándome personas, contribuyendo a la actualización, generando pasantías, generando incluso inversiones conjuntas. Lo mismo estamos pensando que puedan hacer los medios. Es de hecho lo que estamos haciendo. Nosotros conectamos desde el observatorio. Tú has estado trabajando en eso. Cuéntame ese trabajo. Bueno, no, es que el trabajo es eso. Nosotros, el estudio era la primera fase, la segunda es el observatorio, que es mantener, nosotros generamos información actualizada. Somos la única organización, además de la OIN, gracias a Dios que la OIN existe y hace ese trabajo. Lo que pasa es que la OIN aporta una información que se concentra en 23 países. Latinoamérica y parte de Caribe y parte de Europa, digamos, Portugal, España, Italia. Nosotros tenemos diáspora en 90 países, ¿no? Entonces producimos una información, somos la organización que produce esa información, pero además tenemos a las más de 1.300 organizaciones de la diáspora trabajando en distintas áreas, los que están en la área de ingeniería, en el área de la libertad de expresión, que están los periodistas que están en España con Venezuela Press, los que están en APBEX en Florida, los periodistas que están dispersos por la gente que está en expresión libre en Venezuela, digamos, todos ellos conectados y tratando de identificar proyectos que generen desarrollo y que nos permitan pensar en la futura reconstrucción de los medios de comunicación en Venezuela, pero también en el mundo de la ingeniería, también en el mundo del ambiente, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la cultura, en el mundo humanitario. Entonces, lo que hacemos nosotros es facilitar la conexión y el trabajo que hacen millones de venezolanos que se reúnen con las uñas, que además de trabajar se reúnen pensando en cómo contribuir a la reconstrucción. ¿Cuánto le ha costado a Venezuela la diáspora? En términos de PIB. No, ¿cuánto ha ganado Venezuela con ¿Cuánto le ha costado con la diáspora? Porque el PIB... No, ¿cuánto ha aportado la diáspora al desarrollo de Colombia, al PIB de Perú, al PIB de República Dominicana, al PIB de Panamá?
¿Y cuánto podría aportar al PIB venezolano si existiese un gobierno que entendiese y un sector privado usar esas capacidades, ¿no? El hecho de que estén fuera en centros universitarios, en investigación, creando redes conectados, por ejemplo, en el mundo de la física cuántica con centros de investigación en Francia, la ULA, la Central, la Bolívar, todos conectados, eso significa echando la capacidad que está fuera. En la otra geografía, nosotros tenemos hoy una nueva geografía. Esa nueva geografía llegó para quedarse. Esos 8.200.000 venezolanos, en general las migraciones retorna aproximadamente el 30-35%. Pero ha vuelto cierta cantidad de personas, ¿no? Sí, pero digamos, cuando tú ves lo que está pasando por el Darién en estos últimos meses, nada más por el Darién, o los que han ingresado por la frontera en México norteamericana, México estadounidense, te das cuenta de que 200 personas, 1.000 personas, 1.200 personas son muy poco en comparación con lo eso que te quería preguntar justamente, Tomás, antes de ir cerrando, y es que una de las caras más dramáticas, más horrendas de la diáspora es lo que pasa con el Darién, ¿no? Comenta un poquito. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué la gente está dispuesta a pasar por el Darién? Es decir, ¿qué es lo que hay en Venezuela que los ahuyenta? Así será así serán las fauces del tiburón que optan, prefieren eso porque tienes una migración también interna. Hoy tienes un problema de servicio en el Zulia que está generando unos desplazamientos internos de población hacia puntos más amigables, ¿no? Porque el tema eléctrico, Caracas es un mundo de burbujas, ¿no? Pero en el interior del país, el tema del servicio eléctrico, el tema de la gasolina, el tema del transporte, el tema del costo de la vida pesa demasiado y bueno, la gente tiene que pensar en no es casual, el 1.500.000 niños y jóvenes dejados atrás, que están y ancianos, con sus abuelos. Después están los mayores, entonces solo en niños y jóvenes estamos hablando de más de 1.500.000 niños, ¿no? Que están viendo los recursos de estos que se han ido a trabajar haciendo, bueno, desde mesoneros hasta... Tengo entendido que están cruzando niños solo la selva del Darién. Así es. Así es. Bueno, la situación es como ocurrió con las otras migraciones, los colombianos que llegaron a Venezuela en el momento muy fuerte de confrontación bélica de las bandas armadas de la FARC, el ELN, después los paramilitares, el mundo de la droga. Bueno, se fueron, o cuando llegaron los barcos, 40 barcos fantasmas que llegaron de Canarias, en barcos que después iban para el desguace directo, llegaron en condiciones atravesando el Atlántico, que se dice muy fácil. Entonces, digamos, cuando la situación que tienes atrás es muy complicada, bueno, la gente opta. Nadie está promoviendo la migración, solo que el país está expulsando con sus políticas a los venezolanos. Y de una persona, excelente trabajo, información que se viene realizando con la diáspora venezolana. Leí ayer registro de 7.2 millones de desplazados. ¿Cuál es la cifra exacta en este momento, Tomás? Es que la cifra, por eso decía, la cifra que da la OIN es 7.200.000 venezolanos fuera, pero esos 7.200.000 venezolanos fuera está medido nada más estos 3 países de Europa, Latinoamérica, el Caribe, hasta llegar a toda Centroamérica, hasta llegar a Canadá. Entonces, en ese espacio ellos hablan de 7.200.000 y es correcto. Bueno, es correcto, habría que ajustar las cifras, por un lado, de Perú y Colombia. En Perú tenemos no 1.500.000, sino 1.800.000, y en Colombia no son 2.400.000, sino que las investigaciones hechas por la Universidad del Rosario la colocan en 3 millones. Pero es que nosotros tenemos venezolanos en la India, nosotros tenemos venezolanos en China, venezolanos en Corea,
tenemos venezolanos en 90 países, entonces cuando uno comienza a sumar lo que hay en Alemania, en Sí. Francia, en Suecia, en Noruega, tenemos miles en Suiza, etcétera, con esos que se va sumando en la cifra nuestra, que es la otra fuente de información que existe sobre la diáspora, arroja que somos 8.200.000 y tantos hasta Ok. abril. Ahora nos toca para el informe de agosto, que yo creo que esa cifra se va a mover hacia arriba, de Tomás, manera hay ascendente. algo que no quiero dejar de mencionar y es la inmensa solidaridad que ha manifestado Colombia con la diáspora venezolana, ¿no? No, eso es en términos de política internacional, en general Latinoamérica y en particular Colombia, pero también no olvidemos el programa de interiorización de Brasil, que recibe en una población de mayor atraso de Brasil, que es en Roraima, donde llegamos a representar en la capital, en Boavista, el 15% de la población, y nos van ubicando a los venezolanos en Sao Paulo, en Río, en Pernambuco, Sí. digamos, esa distribución en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Digamos que en general el tratamiento ha sido, y en Colombia, yo particularmente en representación de las organizaciones de la diáspora, tuve ocasión de agradecerle en nombre de la sociedad venezolana, de las organizaciones de la diáspora venezolana, al Sí. presidente Duque, porque no solamente es la apertura y el programa de regularización del estatuto, sino que es darle nacionalidad a más de 40.000 niños Claro. que estaban en condición de apatridia, tenían patria. Entonces, yo, y creo que el mundo debe quitarse el sombrero y el respeto máximo a las políticas de Colombia con Seguro. relación a la diáspora Algo que no venezolana. puedo dejar de Eso, tocar, el donde voto en el nosotros. exterior, Tomás. A ver, nosotros hemos venido diciendo de manera insistente, nosotros necesitamos atacar varios frentes. En primer lugar, el derecho a la identidad. Nosotros tenemos unos cuantos centenares de miles, por no decir millones de venezolanos que no tienen nacionalidad, es decir, que carecen del documento de identidad, porque la cédula se obtiene a partir de una cierta edad y nada más se otorga en Venezuela. Al carecer de esa identidad no tienes derecho al registro, porque para poder registrarte necesitas la cédula de identidad. Entonces ya tenemos un primer segmento que queda fuera. Un segundo segmento es el de las personas que teniendo cédula de identidad no han podido registrarse porque el CNE se convirtió de organismo de política permanente, porque el registro de electoral es permanente, se convirtió en intermitente, lo abren cuando les conviene. Entonces la idea es presionar para que todo el mundo pueda inscribirse. Y un tercer lote de las personas que no han podido, que habiendo obtenido, habiendo votado, estando registrados, no han podido actualizar sus datos, no han podido movilizarse. Es decir, esto deja unos cuantos millones de personas fuera. Pero no olvidemos que una cosa es el derecho al voto, pero el derecho internacional contempla dos dimensiones y el derecho es indivisible. El derecho Sí. a votar y el derecho a ser elegido, que por cierto hay que insistir en esto, porque como lo ha hecho República Dominicana, Ecuador, Colombia, de alguna manera México con los gobiernos regionales, Francia, Portugal, Italia, se trata de que la diáspora, que además llegó para quedarse, llegó para establecer una nueva geografía, tenga una representación y participe en los procesos de decisiones, y eso no está ni siquiera en la Constitución venezolana garantizado, digo, como derecho Ah, a ser elegido. Entonces, en términos de elecciones, lo que hay que dinamizar es el centro, que es sí, donde la gente vota, que es el sí. registro electoral. Eso Ahora, tiene que Tomás, darse. los analistas con los cuales yo he conversado, te digo Benjamín Tripier, ayer tuve a Alonso Moleiro desde San Francisco a las 2 de la tarde acá, creo. No son muy optimistas con respecto al triunfo de la oposición en 2024. ¿Cuál es el futuro de la diáspora? ¿Va a seguir creciendo? Es decir, ¿qué tanta gente puede irse? Bueno, mira, la tendencia hasta ahora ha sido indetenible, incesante, no ha cesado de crecer, ni siquiera el COVID, ni el post-COVID, que digamos que fue restricción a la movilidad,
pudieron parar, digamos, se redujo de manera significativa por los controles de movilidad, pero no pudo parar el proceso migratorio. Mientras persistan las condiciones, que es el deterioro social, económico, institucional, es decir, es el hecho que tú tengas el 98% de las personas que están presas, que vienen de la sociedad civil y del mundo militar, sin juicio, además, reclamando que tengan un juicio después de 600, 700, 900 días en la cárcel, eso genera una inseguridad jurídica muy grande. La persecución a los medios, han cerrado en los últimos meses unas cuantas Sí. emisoras y plataformas, entonces eso va a ser las posibilidades de trabajo. Mientras esa situación persista, que no es solamente el deterioro económico, también es social, también es institucional. Mientras eso persista, están las razones que explican el éxodo, las distintas razones, no hay una sola razón. Es posible, sería impensable que no siguiera creciendo la diáspora. Puede variar el ritmo, es posible, pero va a seguir creciendo la diáspora, y eso representa un porcentaje importantísimo de cualquier decisión política que se tome, de cualquier elección. Entonces, el énfasis hay que hacerlo donde afecta de verdad, que es en la inscripción de los venezolanos en el registro Ok, electoral. y dime una cosa, los que se quedan, es decir, yo le preguntaba a Ex del Búfalo en una ocasión si se había ido la mejor Venezuela, y él me decía, bueno, también se fue el tren No, de Aragua, no, me dijo. no. No hay hay una Venezuela, no hay ni una mejor ni una peor. Son decisiones absolutamente personales. Digamos, los profesores que están en la central, que se han quedado peleando la universidad, defendiéndola, eh, son tan buenos como los profesores que se han ido. Digamos, no hay ninguna Venezuela mejor o peor. Los periodistas que se quedaron en Venezuela peleando los espacios, peleando la libertad de expresión, no son ni mejores ni peores, son periodistas igual los que están dentro y los que están fuera. Lo que decimos es que ese capital humano que está fuera, sumado al capital e integrado y coordinado con el capital humano que está dentro del país, dentro de la vieja geografía, lo que hay es una Ok, nueva geografía. Incluso uno puede decir, Maracaibo me queda más cerca de Barranquilla, donde tengo, no sé, 300 y tantos mil, 400 mil venezolanos, que de sí. Corrales, ¿no? Entonces, digamos, en términos de la gente no se ha ido, se ha mudado más lejos, como me decía un entrevistado en un momento de profesor que está en Argentina. Entonces, y además están comprometidos con el país. Entonces, aquí esas diferencias dentro, Sí. afuera, mejor, peor, eso no existe. Somos venezolanos donde estemos, y es una decisión absolutamente Toma personal, pregunta ¿no? final. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, digamos, el concierto de las naciones por paliar eh, los efectos de esta diáspora, detenerla o qué sé yo, revertirla? Eh, es decir, ¿qué se puede hacer? Porque es un fenómeno doloroso, la gente no se va a pasarla bien. Pero no, pregúntale a los canarios que llegaron de España, pregúntale a los gallegos, pregúntale a los vascos, pregúntale a los colombianos que hicieron su vida en Venezuela y no regresaron. Digamos, algo les tuvo que haber ido bien para no haberse ido. Lo mismo le ocurre. ¿Y las pasaron todas bien desde el principio? No, Claro, en algún momento seguramente vivieron cuatro en una quebrada honda. Y bueno, pero después fueron construyendo cada uno su casa, consiguió su trabajo, sí. consiguió su... Y eso ocurre con toda diáspora. Entonces, los países, yo creo que Colombia lo ha entendido perfectamente, el impacto positivo de la diáspora en el crecimiento del PIB es enorme. Igual lo tuvo la diáspora que nosotros recibimos, la diáspora libanesa en Margarita y en Sucre, digamos, eso fue la diáspora italiana en Turén, la diáspora canaria también en Turén, digamos, además con impactos importantes en sectores específicos, en el mercado de coche, en el mercado de Quinta Crespo, en la producción de papas y cebolla, digamos, en el sector metalmecánico, en la construcción de las Sí. Mercedes, digamos, ¿de dónde viene eso? Bueno, de los arquitectos que venían. Entonces,
digamos que los impactos positivos de la diáspora más bien están conscientes. Cada 500.000 inmigrantes aportan al PIB colombiano, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, no sé cuánto exactamente del PIB, pero su aporte es decisivo. Entonces, la relación entre migración y desarrollo es importantísima. Fíjate tú, Post, el Washington Post, el 6 de octubre del año pasado, dice, mira, no es verdad que la migración en Estados Unidos esté creciendo, en general. La relación entre egresos e ingresos está a favor de los egresos. Y necesita Estados Unidos muchísima mano de obra para seguir creciendo. Y Europa necesita muchísima mano de obra para seguir creciendo en todos los frentes, para atender desde los mayores y para poder mantener el estado de bienestar. El caso de España representa un porcentaje importantísimo de los trabajadores y en consecuencia del financiamiento del estado de bienestar, de la seguridad social. Entonces, los países entienden que las diásporas contribuyen a su desarrollo, más allá de que alguno tenga algún gesto xenófobo, y no hay peor gesto xenófobo que el del gobierno venezolano, que ni siquiera reconoce la existencia de su diáspora. Es decir, para el gobierno venezolano... de parte de los países en reconocer el talento venezolano. Pero pregunta final ahora sí, porque no te quiero quitar más tiempo. La xenofobia, Tomás, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Eso ha mejorado? Bueno, muy mal, porque la xenofobia, la peor xenofobia, cuando a mí me hablan de la xenofobia que puede haber en Perú, gestos xenófobos, o en Ecuador. Mucho hasta de violencia, desalojaron un campamento. Ajá, ok. Ajá. Y Venezuela no solamente no existen, la diáspora no reconocen su existencia, niegan su existencia y no hay datos. El peor acto de xenofobia es el desconocimiento del otro. Entonces no vemos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos la vida en el propio. Digamos, tenemos el peor acto, el gobierno más xenófobo que nosotros hemos tenido es el que desconoce la existencia. Incluso en la última reunión en la que estamos compitiendo, gracias a la OIN, a ACNUR, al gobierno de Canadá, creo que no se me escapa a nadie, se montó un evento para recaudar fondos en un momento en el que hay nuevas diásporas, por ejemplo, la diáspora ucraniana, que también anda buscando recursos. Entonces, la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Esa plata es para robársela. Eso es malo. En vez de decir cómo para ayudar a los venezolanos, cómo hacemos para ayudar a nuestros compatriotas, gracias a que tenemos cementerios creados por los ciudadanos de los países y de las ciudades. En Riohacha, la persona que dirige el cementerio es una colombiana que ha conseguido del ayuntamiento terreno para enterrar a nuestros a los venezolanos que mueren, que no tienen recursos. Entonces, mira, no veamos solamente el acto xenófobo, veamos una política en la que se reconoció, le dieron de ciudadanía a 40.000 personas. Eso es un acto de agradecimiento. Entonces, midamos bien lo que decimos y actuemos en correspondencia. Tomás, algo que no te haya preguntado, que se esté quedando en el tintero, que tú quieras agregar. No, yo creo que la diáspora es importantísima, que es necesario incorporarla. Me llama la atención como, por ejemplo, los últimos candidatos a gobernadores y alcaldes y no hablaron del tema de la diáspora. Yo creo que este es una alerta para los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Es decir, estamos hablando de que hay comunidades de las que ha salido el 30% de los ciudadanos. Entonces, ojo con esto, porque la diáspora no es una cosa que comienza cuando salió de la frontera. La diáspora es un continuo, y hay relaciones, y las remesas, y las inversiones, y la cultura que se está colocando fuera. El tequeño se ha convertido en un producto internacional. La arepa. Y los artistas internacionales, los artistas venezolanos como Jorge Glem, por poner un ejemplo. Y la literatura, es el cine, es la creación, digamos. Es el buen nombre de Venezuela, es una diplomacia pública que está ejerciendo. Entonces yo creo que es un llamado a todos los partidos políticos, los del gobierno y la oposición,
a ver con nuevos ojos, con una nueva mirada, ese inmenso potencial Bueno, que yo te encierra la agradezco lengua. inmensamente que me hayas conseguido el honor de conversar conmigo estos 20 minutos aproximadamente, 25. Esto, y se vale repetir, ¿no? Cuando vaya Sí, claro. evolucionando el asunto y pase la primaria y se produzca un nuevo acontecimiento, nos volvemos a conectar, ¿vale? Vale, Salud y vale, amor, un Tomás, abrazo mucha otra vez. suerte. Gracias. Gracias.